Gabriel. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Y por favor, adelante. Gracias, Julio. Buenas tardes con todos. Qué gusto verlos, qué gusto estar aquí con ustedes. He revisado rápido la lista de participantes y veo algunos nombres conocidos, así que a todos aquellos que nos conocemos les mando un gran abrazo a la distancia. Veo personas conocidas aquí en Perú, pero también en Colombia, así que en Ecuador. Bueno, un fuerte abrazo a todos ustedes. El día de hoy, lo que hemos preparado es un poco una reflexión y un guideline de unas líneas guías de qué cosa tiene que aportar el mundo del coaching para decirles a todos aquellos líderes que están dirigiendo empresas, organizaciones en esta coyuntura de cambio, en esta coyuntura de crisis. ¿Qué cosa tiene que decir el mundo del coaching? Y particularmente, como Julio ya explicó un poquito mi trayectoria, en particular el coaching antropológico, ¿no? Este coaching que está basado en este mundo de las humanidades. Y muchas veces lo que ocurre es que uno en una crisis está pues súper enfocado en el momento, ¿verdad? Uno está súper enfocado en el corto plazo y uno está súper enfocado en cómo, muchas veces, inclusive cómo sobrevivir. Lo que genera eso es que muchas veces el enfoque haga que nuestra visión se acorte y nos pongamos en un modo de liderazgo que muchas veces genera resultados importantes en el momento, pero que tiene un límite. Entonces, ¿cómo hacer para generar organizaciones, para generar empresas donde, a pesar de las dificultades del contexto, a pesar de los continuos cambios, a pesar de la exigencia, cómo hacer para generar organizaciones en las que exista también bienestar? ¿Cómo hacer para generar organizaciones en las que yo pueda exigir sin presionar? ¿Cómo generar entornos de trabajo donde se promueva una innovación continua, pero no basado simplemente en hay que innovar, sino yo quiero innovar para crecer? Entonces, eso es un poco lo que está de trasfondo de esta presentación, que es cómo generamos empresas que, claro, que sean lo que muchos seguramente han escuchado hablar, exponential organizations, totalmente de acuerdo. Cómo hacer empresas que sean empresas resilientes, totalmente de acuerdo. Cómo hacer empresas que sean, ahora se está hablando, no sé si ustedes han escuchado de estas, las empresas invencibles, ¿no? Muy bien. Empresas exponential organizations, empresas resilientes, empresas invencibles, empresas de capitalismo consciente, todas ellas tienen algo en común. Y si ustedes empiezan a estudiarlas, nosotros hemos hecho un estudio transversal de estas empresas muy interesante porque tienen algunos elementos en común. Uno de ellos es la preocupación por generar esta confluencia entre desarrollo personal y desarrollo profesional. Y es un poquito eso lo que vamos a conversar hoy día. Muy bien. Bueno, y dicho sea de paso, eso fue lo que me hizo pasar del mundo de las humanidades, a los cuales me dediqué muchos años, al mundo de las empresas. Porque dije, oye, en las empresas existe un capital humano increíble, existe una posibilidad gigante para impactar en el mundo y para generar transformación. Así que eso es un poco lo que me trae acá. Vamos a empezar haciendo una encuesta muy rápida. Les voy a pedir a todos, por favor, que entren a una página, les voy a compartir en pantalla, una página que se llama menti.com. ¿Ok? Menti, así como está en la pantalla, menti.com. ¿Ok? Y cuando entren desde su navegador, pueden usar el celular o pueden usar su computadora, lo que ustedes quieran. Cuando entren, por favor, coloquen ese código que está ahí. ¿Ok? Cuando colocan el código, les va a aparecer una pregunta. Por favor, respondan. Muy bien, veo que ya están empezando a responder.
Ok, tengo aquí una pregunta en el chat. ¿Pueden repetir el código? Sí, el código es, si ustedes se fijan en la pantalla que yo estoy compartiendo, ahí aparece la página web y también el código. ¿Sí? Lo repito igual por el audio. Es menti.com y el código es 425193. ¿Ok? Bien, ya están llegando las respuestas y ahí ustedes van viendo lo que todos vamos respondiendo. Fíjense. Ok. Muy bien, mientras siguen respondiendo, voy a habilitar la siguiente pregunta para que puedan responder también. Ahí tienen la siguiente pregunta. Muy bien. Muy bien. Voy habilitando la tercera pregunta. Muy bien. Y finalmente, la cuarta pregunta. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, ya más o menos estamos. Fíjense. Si están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. Ok. Fíjense, la primera pregunta, que es ¿qué estilo de liderazgo es el que más has usado durante la pandemia? Interesante, la mayoría dice que ha usado más el estilo de acompañamiento. Algunos directivo y formativo de delegación casi nadie. ¿Okay? La mayoría ha usado el estilo de liderazgo acompañamiento. Eso es muy interesante, ahora lo conversaremos. La segunda pregunta, fíjense, ahí están las respuestas. Si alguno quiere, pues puede tomarle screenshot a esto o foto con celular, como quieran. ¿Consideras que ha existido sobrecarga laboral en ese tiempo? Claramente tenemos a la mayoría en bastante y demasiado, ¿no? Ok. Con respecto a la tercera, ¿consideras que los horarios de trabajo se han alterado? Nuevamente, la gran mayoría está en bastante y demasiado. Y finalmente, con respecto a la improvisación de la implementación, la gran mayoría está entre sí y a medias, ¿no? Es solamente un número pequeño, menor al 20%, dice que ya teníamos implementado todo. Que de hecho ustedes saben que la estadística mundial va por ahí, ¿no? Empresas que tenían implementado todo, el otro día está leyendo una estadística que dicen que es el 16% de las empresas. Muy bien. ¿Por qué quería empezar con esta dinámica? Porque si se fijan, voy a volver a la presentación original. Si se fijan, existen ciertos peligros con lo que está pasando, ¿no es cierto? Si es que tenemos sobrecarga laboral, si es que tenemos cambios de horarios, si es que ocurre que las personas están trabajando en ambientes improvisados, entonces es muy probable que exista un impacto personal. Es decir, fíjense esto es lo que les estoy contando, ¿no? Es muy probable que aumente el estrés, que haya desgaste personal, que haya un desbalance de vida-trabajo, que se desgasten las relaciones personales, inclusive que haya desmotivación en algunos colaboradores. Muchas empresas nos han llamado en este tiempo, en estos 3 meses o más que vamos, 3 meses y medio, para que los apoyemos en eso. Estamos dando un montón de webinars, apoyo psicológico, muchas cosas para ayudar a que el impacto personal se reduzca.
Ahora, ese impacto también implica un impacto en la organización. ¿Por qué? Porque si tú tienes gente cansada, desmotivada, estresada o desbalanceada, lo que eso va a generar es claramente baja la creatividad y la innovación, porque el cerebro humano sí funciona. Bien, si tú estás estresado o agotado, tu creatividad es menor. Baja la productividad, el clima se enrarece y la cultura se debilita. Entonces, ¿cómo hacer para ayudar a que este impacto en las personas y este impacto en la organización sea menor? ¿Cómo podemos hacer nosotros como líderes para dar una respuesta a esta situación? Porque claramente la primera columna, es decir, que los horarios sean difíciles, que la gente esté trabajando en muchos momentos o en ambientes improvisados, eso va a demorar bastante tiempo en que lo podamos resolver. Lo que sí podemos resolver es tener una cultura y un estilo de liderazgo que genere menores impactos personales y organizacionales. Y eso, ¿cómo se consigue? Pues de muchas maneras. Hay que trabajar en la cultura, pero de eso no vamos a hablar hoy día. Hay que trabajar en los líderes, y de eso sí vamos a hablar hoy día. Hay que trabajar en procesos y sistemas, que eso tampoco vamos a hablar hoy día. ¿Okay? Hay distintas dimensiones en la transformación de una empresa para generar estas empresas de bienestar, ¿no? Y que es la base, como dije al inicio, de estas empresas que se reinventan y que crecen, inclusive en tiempos de crisis. Muy bien, entonces de estos tres elementos, que los repito, cultura, liderazgo y procesos, sistemas, vamos a hablar hoy día del medio, liderazgo. ¿Okay? Y ahí es donde el coaching tiene una palabra que decir. Fíjense. Hay muchos elementos que podríamos mencionar desde el coaching, pero les quiero comentar 5. Estos 5 son la confianza, hacia tu gente, la escucha, el poder de las preguntas, apostar por las fortalezas y procesar en el presente mirando hacia el futuro. Son 5, y al propósito está este título de Coaching Fundamentals, porque son como que el ABC del coaching. Y si alguno de los que está escuchando es coach, pues qué pena, pero se va a aburrir en el resto que siga de la charla porque es el ABC del coaching, ¿no? Pero siendo el ABC del coaching, y los coaches nos entrenamos, yo tengo muchos años como coach y nos entrenamos en esto todo el tiempo, son habilidades que muchas veces, pues los líderes no siempre las tenemos. Entonces, hablemos un poquito de esto. Lo primero es este círculo de la confianza. ¿Ok? ¿Dónde empieza? Empieza aquí, en la parte, voy a poner el cursor para que se vea bien. Empezamos aquí, ¿ok? ¿Qué ocurre? Uno de los elementos fundamentales que la antropología señala y que se ha estudiado transversalmente en muchas culturas es que las relaciones humanas son mejores y más fuertes mientras mayor confianza hay. Y uno puede decir, bueno, pero es evidente. Sí, es evidente al sentido común. Ahora, ¿cómo se construye esa confianza? Bueno, fundamentalmente en la confianza tenemos estos 3 elementos. Primero, yo tengo que creer no solamente en lo que dices, sino tengo que creer en ti. Ustedes saben de dónde viene la palabra confianza. Viene del latín confidere. Confidere. Fidere significa tener fe, no es creer. Entonces, yo no solamente tengo que creer en lo que dices, sino tengo que creer en lo que haces. Y tengo que creer en el fondo en quién eres. La confianza más auténtica y más profunda ni siquiera requiere evidencias, porque yo creo en quien tú eres. Y mira pues cómo crees, no sé, en tu madre, en tu padre, en tu hermano, en las personas a las que más amas. El líder, para poder llegar, probablemente nunca lleguemos a un nivel de confianza como el que uno tiene pues con su madre o con su hermano, no sé, pero sí podemos llegar a un nivel de confianza en el cual las personas apuestan y se esfuerzan porque saben que hay un ambiente seguro. Autenticidad e integridad, por lo tanto, es lo primero. Yo tengo que volverme confiable, demostrándole a las personas que hago lo que digo. Es decir, que la persona puede creer en mí. Eso es la base. Y ese es el elemento primero. ¿Okay?
El elemento seguro para generar segundo, perdón, para generar este entorno seguro es la conexión. Y esto es sumamente importante. La confianza en una persona lejana no moviliza. Lo que la antropología nos enseña en estos estudios transculturales es que lo que moviliza es la confianza en una persona que veo, que escucho, que conozco. Porque mientras más te veo, te escucho y compruebo tu accionar cotidiano, es decir, mientras más conexión hay, entonces más puedo apostar por ti. Esta conexión, que es la base también de estas relaciones, significa que tú me importas. Y dado que tú me importas, entonces yo voy a entablar una relación contigo en la cual la prioridad no es el valor que genera la persona, sino la prioridad es la persona. Y esto es difícil en las empresas, en el mundo organizacional, porque claramente todos estamos en una organización para generar un valor. Lo que la antropología nos enseña es, por supuesto que sí, tienes que generar un valor, pero trata de que el valor que se genere sea producto del valor de la persona. Es decir, valora primero a la persona para que en medio de ese ambiente seguro que genere esa conexión, la persona pueda generar el valor que esperas de ella, ¿no? Suena trabalengua, pero en el fondo, poniéndolo muy simple, es preocúpate por la persona. Pregúntale cómo está, cómo se siente, qué le pasa, cómo está pudiendo trabajar, qué no está pudiendo hacer, y genera que los líderes en tu organización cascadeen eso también. Y lo tercero, el tercer elemento fundamental de la confianza es comunicar claramente las cosas. Muchas veces cuando hacemos diagnósticos culturales, encontramos que en las empresas existen estas culturas, pues, o de pasillo, o de chisme, o de desconfianza, precisamente por esta razón. A veces los líderes no comunicamos claramente, oye, tengo un plan y te lo voy a contar. Y si no tengo un plan y todo el mundo está esperando, pues también te digo, estoy preparando un plan. Y si me falta claridad en el punto 1 y 2, entonces te lo cuento. Y te digo, me está faltando claridad en el punto 1 y 2 y ya te lo voy a contar. Pero esa comunicación tiene que ser muy continua, sobre todo en los momentos de crisis. Entonces, para pasar al punto 2, el líder, en una situación de crisis, donde tú necesitas que la gente haga esfuerzos extras y haga sacrificios, el líder tiene que recorrer este camino. Mucha autenticidad, mucha conexión con su gente y mucha comunicación. Eso es lo que construye la confianza, los tres pilares. Muy bien. Lo segundo es esto de la escucha. ¿Qué ocurre? El líder, y ahí muy interesante que ustedes hayan contestado que muchos están implementando estilos de acompañamiento en este momento. El líder muchas veces es la persona que tiene que escuchar más que hablar. Porque cuando hablas, defines. Entonces las palabras tienen que ser como que pepitas de oro. Pero escuchar para permitir que los otros crezcan. Y fíjense este cuadrito que nosotros manejamos. Fíjense. Este cuadrito que está cruzando dos variables. Lo que digo y lo que pienso. ¿Okay? Si yo digo lo que pienso, estoy en el cuadrante evidente. ¿No es cierto? ¿Okay? Estoy diciendo lo que pienso. ¿Okay? Si yo no digo lo que pienso, este es el cuadrante oculto. Evidentemente, no digo lo que pienso, pues, y oculto no digo algo malo, no, simplemente no te estoy diciendo lo que pienso, ya está. Cuando digo lo que no pienso, es un acto fallido, es decir, se me salió, se me escapó, no lo quise decir, pero por algo se te ha escapado. Es lo que en psicología se conoce como acto fallido, ¿no es cierto? Y cuando no digo lo que no pienso, efectivamente es lo que ignoro. ¿Okay? ¿Por qué les cuento este cuadrito? Porque el líder, y sobre todo en momentos de crisis, tiene que tener la capacidad para no quedarse en lo evidente, sino tratar de ir siempre a lo oculto y a lo acto fallido y formar en el ignoro. Me explico.
El líder tiene que tratar de buscar, a ver, no solamente qué me estás diciendo, sino qué cosa no me estás diciendo. No porque me estés ocultando algo por mala intención, sino que muchas veces en lo que las personas no decimos, pero sí pensamos, están las claves para solucionar un problema. Muchas veces en este recuadro, y el líder para poder saber qué es lo que la otra persona no me está diciendo, para poder saberlo lo que tengo que hacer es escuchar. Y escuchar no solamente las palabras, porque no me las está diciendo, sino su cuerpo, sus ojos, todos sus microgestos, que son sumamente importantes. Y el acto fallido, que es este otro cuadrante, también es muy importante que el líder sepa escucharlo. Porque muchas veces en esa broma, en ese momento de que no fue una queja, pero pareció, muchas veces ahí están los mensajes relevantes. Tantas veces hemos hecho programas de liderazgo y los programas de liderazgo nosotros siempre los empezamos con evaluaciones 360. Y muchas veces, o también cuando hacemos team coaching, ¿no? Muchas veces tienes un colaborador que le dice al jefe, bueno, es que mm, podría ser un poco, o sea, no es que no nos escuches, claro que nos escuchas, ¿no? Pero a veces estás muy ocupado. Ya está, a veces estás muy ocupado. El líder tiene que pasar a lo que piensa y no le ha dicho, lo oculto. O sea, a veces estás muy ocupado significa en el fondo, lo que te está tratando de decir es, no me atiendes. Y si después le haces una broma, pero no, pero todo bien, jaja, yo sé que estás siempre ocupado, en esa broma hay mucha información. Y finalmente el cuadrante ignoro es muy importante. ¿Por qué? Porque en el coaching siempre buscamos qué cosa es lo que la persona ignora, porque justamente lo que la persona ignora, si le abrimos el campo de conciencia, por ahí va a poder crecer. Eso es una de las herramientas básicas del coaching. Entonces, ¿qué es lo que decimos para el liderazgo? El líder tiene que todo el tiempo estar atendiendo entre lo oculto y el acto fallido para hacerse paso hacia lo que la persona ignora. Muchas veces la gente quiere hacer mejor las cosas, pero no sabe cómo. Y por eso me alegra que en la encuesta haya salido que muchos han implementado el estilo de acompañamiento, porque el estilo de acompañamiento muchas veces consiste en eso. Algunos te pusieron formación, pero es te acompaño, estoy a tu costado para ver qué es lo que necesitas aprender para que puedas hacerlo mejor. Y en esta línea, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense, aquí tenemos los 5 niveles de la escucha que trabajamos en antropología, ¿no? Estos 5 niveles es una inmensa, inmensa maestría la que el líder tiene que generar para en el día a día y en medio de una situación de crisis tratar de llegar a lo que está debajo del agua. Lo que dice, ya lo sabemos. Lo que no dice, ya lo hemos conversado un poquito. Pero fíjense, el nivel 3 es lo que la persona siente y piensa. ¿Qué es lo que el otro, cómo se está sintiendo? ¿Y qué es lo que está pensando? Este nivel es sumamente importante y es una inferencia, evidentemente. Y debajo de esto, bueno, ¿y qué busca? ¿Cuál es su intención? Y más abajo todavía, bueno, ¿y qué es lo que mi colaborador necesita? Otro día podremos hablar de la empatía, pero en el fondo, la empatía muchas veces se dice es la capacidad de ponerte en la realidad del otro, ¿no? En los zapatos del otro. Y es verdad. Y muchas veces se entiende como esta conexión emocional. Y es verdad. Pero hay un nivel de empatía que es lo que nosotros le llamamos la empatía 2.0, que es la empatía que no se queda en la conexión. Esta empatía donde tú buscas llegar a este nivel 5. Es más allá de lo que me estás diciendo y más allá de lo que no me estás diciendo, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Se acuerdan que hablábamos de la conexión? Bueno, aquí es donde la conexión se hace patente. ¿Qué es lo que tú, como colaborador mío, necesitas para trabajar mejor, para estar mejor, para sentirte mejor, para ser más productivo, para poder innovar? ¿No? ¿Qué es lo que necesitas? Y muchas veces lo que ocurre, estimados señores, es que muchas veces la gente tampoco sabe qué es lo que necesita. Y ahí es donde el líder tiene que hacer este acompañamiento de estar cerca de la gente y muchas veces ser como jugar ping-pong, ¿no? Jugar ping-pong en estos diálogos donde la persona va descubriendo qué es lo que podría necesitar. La empatía 2.0 es eso, es esta capacidad de darnos cuenta de qué necesitas, porque si te das cuenta de qué necesitas, entonces encuentras una solución. ¿Okay? Y tenemos que pasar, pues los líderes, pues tenemos que hacer eso, tenemos que dar resultados, tenemos que hacer las cosas pasen, y para hacer que las cosas pasen,
necesitamos resolver las necesidades de los demás. Muy bien, lo tercero. Otro de los fundamentos del coaching es las preguntas, ¿no? Yo siempre digo, si el carpintero tiene como su herramienta principal es el serrucho o el martillo, bueno, el coach, su herramienta principal es la pregunta. Y resulta que aprender a preguntar es tremendamente importante en el liderazgo. Porque muchas veces, cuando tú preguntas en vez de afirmar, estás teniendo una cantidad de beneficios que generan desarrollo. Ejemplo, si yo te propongo, ¿y qué pasa si lo hacemos de esta forma? En vez de decir, hagámoslo de esta forma, estoy abriendo la posibilidad a que tú me digas, mira, y que me hagas sugerencias. Estoy abriendo la posibilidad a una co-creación. En cambio, si yo te digo de frente, lo vamos a hacer así, ¿tú qué me vas a decir? O sea, necesitas un colaborador que sea, pues, que tenga mucho valor o mucha confianza para que cuando tú le digas, van a hacer así, te diga, no me parece. Lamentablemente, ese tipo de colaboradores son escasos, ¿no? La mayoría, si tú dices, va a ser así, tú dices, bueno, ok, ya está bien, pues, ¿no? Entonces, proponer, por ejemplo, ¿no? O aclarar. En vez de reaccionar con una frase fuerte ante, a veces, interpretaciones que podemos tener de lo que los demás dicen, cada vez que nosotros tengamos una interpretación que nos va a decir, oye, esto no me gustó como lo dijo, no me gustó lo que está diciendo, se está equivocando, en vez de corregir inmediatamente, pregunta. ¿Y por qué dices que la mejor solución para esta situación sería cerrar el canal tradicional? ¿A qué te refieres con que hemos reducido market share, pero eso va a permanecer por los próximos 6 meses? Entonces, indaga y permite que la otra persona reformule o permite que la otra persona genere una nueva creación de ideas. ¿Okay? La ideogénesis se traba con algunas emociones como el temor. Y a veces, cuando nosotros somos tajantes en una corrección, lo que se genera en nuestra gente es temor. La ideogénesis también se traba con otra emoción que es muy frecuente, como la ira. Y otro modelo de personas, si yo soy tajante en mi corrección, les va a dar ira. ¿Y qué le pasa? ¿Por qué me trata así? ¿No? Entonces, aclarar es muy beneficioso. Tercero, invitar. ¿Qué les parece si? ¿Y a ustedes qué se les ocurre? En vez de que tú como líder, como CEO de tu compañía, siempre tengas la respuesta, y es probable que tu respuesta sea por tu experiencia, por tu posición, sea la más interesante. Puede ser. Sin embargo, si tú eres siempre el que das las respuestas, ¿en qué momento van a crecer tus colaboradores? Entonces, no. Es mejor decir, ¿y qué les parece esta idea? Y hacerlo al final que otros los han dicho, ¿no? ¿Y ustedes qué harían en esta situación? Y si ustedes estuviesen en mi lugar, si fuesen ustedes quienes tuvieran que tomar la decisión, ¿qué decisión tomarían y por qué? Inclusive, una de las cosas que hacemos en nuestras sesiones de team coaching y que funciona muy bien, que la pueden hacer ustedes sin ningún problema, es hacer como si un colaborador fuese el CEO y que exponga las razones de por qué haría cada cosa. Hacemos como roleplay, ok, ahora tú vas a jugar a ser CEO. Es muy interesante, inclusive puedes hacerlo, puedes decir, señores, vamos a convocar esta reunión, convocas una reunión con tu gente, les explicas la situación y les dices, muy bien, quiero que para mañana todos traigan una presentación de 5 minutos de qué harían y por qué. Entonces, invitas a que cada uno saque su potencial, que es una de las cosas que hacemos en el coaching en todo momento. Y las preguntas de proyección. Oye, ¿qué podría pasar? Entonces hay que invitar a la gente a pensar, a ponerse en escenarios diferentes. La habilidad de estrategia que tú seguramente tienes y por eso eres CEO, la has desarrollado con años y al ver distintos escenarios. Entonces, a veces es difícil que tus colaboradores la tengan ya desarrollada, pero tú la puedes desarrollar. ¿Cómo? Haciendo ese tipo de preguntas. Y en este escenario que estás planteando, ¿cuáles serían los beneficios? Entonces, invitar a la gente a que salte y se ponga también en estos escenarios futuros. Muy bien, vamos a la cuarta. La cuarta, o uno de los otros fundamentos del coaching, es, en el coaching siempre trabajamos apostando por las fortalezas. No nos centramos tanto en los problemas, no nos centramos tanto
en las dificultades de las personas, sino en las fortalezas. Y eso, en la antropología, es súper, súper interesante, que tú tienes muchas pruebas de que los grupos humanos que más crecen son aquellos que tienen una visión más positiva de la realidad. Hay una correlación muy fuerte entre optimismo y crecimiento. Y eso la antropología lo explica de una manera muy simple. El ser humano no está hecho para frustrarse. El ser humano no está hecho para perder. Y si es que yo creo que voy a perder, no lo hago, no actúo. Si tú me dices, oye, sin ninguna preparación, oye, a ver, anda y escala el Everest, y si lo llegas a escalar te doy $1.000.000, bueno, yo veo el Everest, me pongo ahí en la base del campamento, digo, no hay forma, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me voy a morir, porque me voy a frustrar. El ser humano no hace eso. De hecho, el temor es una emoción inhibidora en el ser humano, ¿no? Entonces, no es una emoción activadora. Entonces, y de hecho te protege, por eso lo tenemos, ¿no? Es una emoción, como todas las emociones son buenas, te protege de justamente arriesgarte en aquello que vas a perder. Entonces, si yo en mi mindset estoy enfocado en voy a perder, si en mi mindset estoy enfocado en eso no lo hago, hay esto, la popular, sí, pero mira, y todo el tiempo es sí, pero, sí, pero, sí, pero, lo que va a terminar ocurriendo es que no crezco, no avanzo. La visión del líder sobre sí mismo y sobre la gente tiene que ser siempre una visión de cómo crecemos, cómo te potencio y liderar desde tus fortalezas. Esto es un tema que da para hablar horas de horas, esto del liderazgo desde las fortalezas. De hecho, hay toda una corriente, ¿no es cierto?, del liderazgo de las fortalezas de Gallup, que es muy interesante. Y en la antropología lo que decimos es eso. Esfuérzate como líder por generar una visión profundamente positiva, que no sea ingenua, ¿no? Realista, pero profundamente positiva, y conviértete en una torre emisora de positividad con tu gente. ¿Okay? Y por último, antes que nos gane el tiempo, este ciclo de crecimiento lo tienes que hacer todo el tiempo, ¿no? Formar, delegar, empoderar, evaluar, reconocer. Este ciclo de crecimiento es un ciclo que ustedes saben, en muchos procesos de recursos humanos en las empresas se hace, pero está basado justamente en esta capacidad de apostar por lo positivo. En nuestro programa de liderazgo muchas veces vemos todo el programa de liderazgo basado en estas 5 capacidades, ¿no? Y es súper interesante porque generas un movimiento positivo en tu gente. Quinto y último, en el coaching una de las cosas fundamentales es nosotros tenemos que procesar en el presente y mirar hacia el futuro. ¿Esto qué significa? En una sesión de coaching tú estás conversando con una persona que está allí, pero tú como coach tienes que estar todo el rato proyectándote hacia qué es lo que esta persona puede cambiar, en qué puede crecer y cómo puede hacer para generar este crecimiento. Bueno, un CEO, un líder, tiene que hacer exactamente lo mismo. Y más aún en una situación de crisis. Tienes que estar enfocado en el presente. Porque el presente hay una crisis, hay que atenderla. Tienes que estar enfocado en el presente. Pero jamás puedes estar solo mirando el presente. Entonces, ¿cuál es esta clave? Es el balance entre foco y flow. ¿Qué significa esto? Foco. Ok. Mi foco es dónde está puesta tu atención, ¿no es cierto? Entonces, mi atención va a estar puesta en lo que estoy haciendo. Perfecto. Pero lo que estoy haciendo es con mis manos, ¿ok? Pero mis ojos están puestos en este flujo de hacia dónde me está llevando esta realidad. Entonces, más o menos es como manejar bicicleta. Si todos ustedes seguramente saben montar bicicleta. Si tú montas bicicleta mirando la llanta, o mirando tus pedales, o mirando el manubrio, te vas a caer y te vas a caer tarde o temprano. Se monta bicicleta siempre mirando hacia el frente. Y mientras más rápido vas, más hacia el frente tienes que mirar. Y según ustedes hacen bicicleta de montaña y saben cómo bajar una montaña, sabes perfectamente que mientras más rápido vas, más lejos tienes que ver las piedras en el camino. Entonces, y eso también hay una analogía bonita con las empresas, ¿no? Porque
todo depende de a qué ritmo quieres que vaya tu empresa y a qué ritmo va el mercado en el cual tú te mueves. Entonces, si el ritmo es muy acelerado, tienes que ver mucho más lejos, por más que sea muy cambiante el tiempo. Entonces, tu foco de acción es el presente, pero siempre estás con la mirada hacia el futuro. Y es algo que los coaches tenemos que hacer en todas las sesiones de coaching y creo que los líderes tienen que hacer en todos los días de liderazgo, ¿no? Porque finalmente eso es. Entonces, en síntesis, 5 fundamentos de coaching fundamentales para liderar. Generar confianza con tu gente. Aprender siempre a escuchar y en niveles cada vez más profundos de escucha. Aprender a preguntar más y decir menos. Siempre generar una visión positiva de tu gente apostando por las fortalezas tuyas y de tu equipo. Y por último, liderar la empresa como uno monta bicicleta. Con los ojos en el futuro, pero con las manos en el presente. Espero que les haya servido, espero que haya podido agregar algo de valor desde estas perspectivas y ahora pasamos a las preguntas. Oye, yo voy a darme el lujo de iniciar con la pregunta, pero antes quiero agradecerte por los insights, Gabriel. La verdad que es muy interesante. De hecho, cuando miro hacia atrás, puedo ver muchas pruebas de cada uno de estos conceptos que nos has planteado. Estoy viendo situaciones en donde realmente eso sucede. Pero no quisiera tomar más tiempo validando lo que dices con anécdotas, pero sí puedo dar fe de haberlo visualizado a través de toda tu presentación. Yo quisiera complementar todo lo dicho desde la mirada de coach, desde el concepto de corporate athlete. ¿Y por qué planteo el concepto de corporate athlete? Porque los atletas normalmente tienen un coach. Es más, no tienen un coach. De hecho, se dice, who is in your corner, ¿no? Y creo que eso viene tal vez del mundo del box, ¿no? ¿Quién está en tu esquina? Pero si hoy día te vas un paso más allá y ves los profesionales del momento, ves un equipo, digamos, de Fórmula 1, o ves un equipo, o ves a un jugador de tenis de alto rendimiento, cuando llega con su equipo, llega con su psicólogo, su nutricionista, su preparador físico, su profesor de yoga, su masajista, etcétera. O sea, literalmente, who is in your corner? Y para lograr ese alto rendimiento y sostenerlo, y hacia ahí quiero ir, quería preguntarte qué rol, digamos, le ves al ejecutivo, qué símil le ves al ejecutivo con el concepto de corporate athlete, por un lado, y cómo requiere rodearse de estos, digamos, advisors, vamos a plantearlo de esa manera, que pueden ayudarlo a alcanzar su siguiente nivel, alcanzar su peak performance y sostener ese nivel de flow en el proceso. ¿Qué opinión, qué nos puedes contar al respecto desde la mirada del coach? Bien. Creo que el concepto de atleta corporativo, ¿verdad? Es sumamente adecuado. Yo creo que todos nosotros que estamos en el mundo de las organizaciones tenemos una serie de desafíos increíbles y tenemos un ritmo de vida súper intenso. La cantidad, del otro día leí una encuesta que se había hecho, más bien era un estudio que se había hecho sobre la cantidad de decisiones que un CEO toma al día. Y es interesante, porque el promedio, estamos hablando en empresas medianas, la cantidad de decisiones al día iban entre 30 y 50 decisiones. Y no estamos hablando de si almuerzo, pollo o pescado, ¿no? Entonces, el hecho de tener que estar tomando decisiones continuamente, el hecho de tener que gestionar un equipo, gestionar un budget,
gestionar la relación con los clientes, gestionar la relación con los proveedores, gestionar la relación con otras entidades como el gobierno, en fin. Todo eso termina siendo tremendamente exigente. Entonces, ¿cómo hace un CEO para estar afinado? ¿Cómo hace un CEO para estar en lo que tú has mencionado como el peak performance, ¿no? No es fácil. No es fácil porque el ser humano es sumamente complejo. Entonces, si un boxeador tiene, como tú dijiste, todo ese staff de 4 personas, 5, 6 personas, y el boxeador lo que va a hacer es boxear, un CEO que tiene que tener gestión emocional, que tiene que tener visión estratégica, que tiene que tener gestión de equipos, que tiene, etcétera, 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 toda la lista de competencias que quieras, necesita mucha más ayuda. En ese sentido, ¿cuáles creo yo que son este equipo ideal, ¿no? A ver, uno, yo creo, y por experiencia propia, creo que un CEO tiene que tener, uno, un círculo de pares. Y eso ustedes pues lo saben bien porque ustedes lo tienen. Genial. Segundo, tiene que tener algún mentor. Los mentores son muy importantes. Tercero, y qué pena que lo diga yo porque es mi profesión, pero tiene que tener algún coach, ¿no? Que lo ayude más en la parte personal, digamos, ¿no? Porque el mentor te ayuda en la parte de negocio, ¿no? Cuarto, tiene que tener un apoyo emocional en su entorno, sea de amigos, sea de familia, pero tiene que tener eso. Entonces, la conjugación de estos 4 elementos son fundamentales. Y no me extiendo más porque veo que hay otras preguntas, pero va por ahí la cosa. Y veo aquí una pregunta, y antes de pasar a ella, ¿cómo ves, digamos, la gestión del bienestar? El bienestar, digamos, emocional, el bienestar físico, el bienestar mental, ¿no? Cognitivo, porque también todo ese peak performance solo se puede sostener sobre el bienestar, ¿no? Sí. De lo contrario, se desvanece rápido, ¿no? Uno, como se dice, you burn out or you crash and burn. Sí, sí. A ver, el bienestar, que como bien su nombre lo indica es estar bien, significa estar al máximo de tu capacidad. ¿Ok? Ustedes saben una anécdota simplemente, todos seguramente conocen a Michael Jordan, ¿no? Y seguramente han visto, probablemente hayan visto en Netflix esta serie de 10 capítulos que fue increíble, ¿no? The Last Dance, que es un documental sobre él, ¿no? Si alguien no lo ha visto, así no te gusta el básquet, te recomiendo verla porque habla de una actitud ante la vida que para los líderes creo yo que es fundamental. En fin. Bueno, ¿qué pasó con Michael Jordan? Cuando Michael Jordan se fue a jugar béisbol, ¿no es cierto? Porque ya pues, estaba cansado, había muerto su padre, en fin, una serie de cosas, se fue a jugar béisbol. Él dice que desarrolló otros músculos, y Michael Jordan es un mega super atleta, que cuando él regresa al básquet, que solamente un año y poco después, él tiene que hacer un entrenamiento especial y tiene que llamar a todo un equipo de entrenadores físicos y él entrena durante 6 meses su cuerpo para volver a tener el cuerpo de un basquetbolista profesional. Y estamos hablando de un tipo que en esa época tenía como 30 años, un poquito más, 30 y algo de años, que toda su vida se había dedicado al deporte, que era la estrella mundial del básquet, y que no que se hubiese ido a tirar panza arriba a Aruba, se había ido a ser profesional de béisbol, pero aún así tiene que acondicionar su cuerpo nuevamente 6 meses para estar bien, ¿no? Bienestar, para estar bien para jugar a ese nivel. Bueno, ¿por qué traigo esto a colación? Porque el CEO es igual. Tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu espíritu, tiene que estar al máximo para que tú performes bien. Eso es bienestar. Yo y en la antropología, nosotros nos basamos mucho en Aristóteles, nosotros no creemos que el bienestar es sentirse bien. Nosotros no creemos que el bienestar es estar, no sé, en Cancún con una piña colada. Eso está recontra bien y ojalá que pronto podamos volver a Cancún con una piña colada, ¿no? Eso está perfecto. Pero cuando hablamos de bienestar y de performance, lo que estamos hablando es de estar a tu máximo nivel.
Y eso es lo que el mundo creo yo que necesita. Que cada uno de nosotros como CEOs estemos a nuestro máximo nivel para que generemos el máximo valor que podemos aportar a la sociedad. Eso, desde el mundo de la antropología, eso es bienestar. Muchísimas gracias, Gabriel. Brillante la perspectiva que compartes con nosotros. Por cierto, estando ya a pocos minutos de la hora de cierre, hay una pregunta muy específica que plantea cómo corregir a alguien cuando comete un error sin que se sienta como un castigo, pero que a la misma vez genere un aprendizaje para él y para el equipo. Muy buena pregunta. Aquí mi sugerencia, y de hecho lo hemos hecho muchas veces en organizaciones, con cuestiones graves inclusive, es hacer dos tipos de tratamientos, uno en público y uno en privado. ¿Okay? Entonces, corregimos el error en privado, y ahí sí, en privado, pues hay que ser muy firme con el problema y muy suave con la persona. ¿Okay? Esta dupla es bien importante. Que la persona entienda que seguimos confiando en él. Yo siempre digo, si hay una persona en tu equipo que ha cometido un error por el cual tú ya no confías en esa persona, sácalo de tu equipo. No puedes, como CEO, darte el lujo de tener personas en tu equipo en quienes no confías. Pero si va a estar en tu equipo, confía en esa persona. La confianza es 0-100. No, confío 30% en ti. No, no, no. La confianza es 0-100. Entonces, si ya no confías en él, chao. Pero si lo vas a mantener, confía 100%. Y la persona tiene que sentir eso. Entonces, tú puedes estar molesto con la persona. Puede ser. Puedes estar frustrado. Ok. Pero tienes que renovarle el contrato de la confianza. ¿Ok? Si no, no funciona la cosa. Entonces, tú le renuevas y le dices, ok, mira, está mal. Esto tenemos que manejarlo de esta manera. Inclusive, si hay confianza, puedes hasta decirle cómo te sientes. Pero una vez que pasó eso, inclusive puedes amonestarlo, pero una vez que pasó eso, tienes que decirle, ok, pasemos la página y yo renuevo mi confianza en ti y vamos para adelante. Inclusive si hay una amonestación de por medio. Entonces, eso es en privado. Ahora, en público, ¿cómo se hace? Ahí depende mucho de qué tipo de falta estamos hablando, ¿verdad? Pero, a ver, dejando por fuera las faltas éticas o dejando por fuera faltas que de todas maneras hagan que se sepa quién fue la persona, lo que hay que hacer en público es reforzar lo positivo. ¿A qué me refiero? Reforzar el proceso, o reforzar el sistema, o reforzar el valor, aquello que donde haya estado el problema, en público lo refuerzo. De modo que no todos se tienen que enterar, porque hay una cuestión pues también de confidencialidad y de proteger la imagen de la persona, no todos se tienen que enterar del error que fulano cometió, pero sí todos se enteran de qué es lo que queremos vivir y cómo queremos vivir y cómo queremos hacer las cosas. Aquellos que sepan, está hablando pues de que fulano metió la pata, bueno, será problema de ellos que se enteraron, ok. Pero tú como líder no desvelas la identidad de la persona, pero sí refuerzas en tu empresa lo que quieres reforzar. Por ahí va. Extraordinario, fantástico, verdaderamente muy, muy relevante con respecto a cómo liderar en general. Y como bien dijimos al principio, probablemente todo esto se hace más oportuno aún como conocimiento, pero es más, yo lo plantearía como sabiduría, porque aquí creo que no solamente nos estás transmitiendo teoría, sino creo que estás transmitiendo fundamentos de sabiduría.